Padre amado que estás en el cielo, gracias Señor, te damos por este día que nos regalas, Señor, gracias porque podemos estar juntos en comunión, Señor, ahora en este tiempo, escuchando tu voz. Ayúdanos, Señor, a prestar atención a cada cosa, Señor, que nos quieres hablar. Haz una obra de santificación en nuestras vidas y aún de salvación en aquellos que todavía no te conocen, Padre. Te ruego por mi vida, Señor, que tu Espíritu me dé palabras para poder hablar de parte tuya, Señor. Gracias por este tiempo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como vimos la semana pasada, ahí en el Salmo 17, veíamos un poquito el contexto temático en el que ordenó lo más seguro David, este primer compilado de canciones que venía hablando, ¿no?, de todo lo que era la depravación del hombre en el Salmo 14, la posibilidad que uno tiene incluso de entrar en la presencia del Señor siempre y cuando se apoye en la justicia de Cristo para salvación en el capítulo 15. En el Salmo 16 veíamos esa vida disfrutable, ¿no?, esa vida gozosa en plenitud, y solamente por ser leal a nuestro Señor no viene ese disfrute, esa satisfacción por otra cosa que no sea Jesucristo mismo y vivir bajo su señoría. Y lo que veíamos en este Salmo 17, que vivir, ¿no?, de acuerdo a lo que es un ciudadano del cielo, vivir leales al Señor, eso es lo que va a traer, lo más seguro, sea persecución. Tal vez no una persecución como la que sufrieron los apóstoles en su momento, tal vez, pero sí algún tipo de persecución vamos a padecer por aquellos que no aman al Señor, por aquellos que están en contra de todo lo que se refiera a Dios. Y acá David nos va a dejar otro salmo de lamento más, que por momentos se mezcla un poquito con salmo de confianza también, por todo lo que declara también, pero en sí es un salmo de lamento, ¿no?, esperando la salvación del Señor de sus perseguidores. No, y veíamos ahí que el tema principal o la idea central de este salmo es que el que disfruta de una vida de lealtad al Señor clama confiando plenamente en Él en momentos difíciles, pero aún así su esperanza más plena, ¿no?, más completa, su satisfacción más profunda va más allá de esta vida terrenal y todo lo que suceda. Sus ojos siempre están puestos en lo celestial. Y poníamos como título a esta predicación, a este salmo, vida leal, confianza eternal. Y claro, porque esa vida de lealtad que se va a vivir, que va a vivir un hijo de Dios, es esa misma vida que le va a traer confianza plena en el Señor. Porque la vida leal no se trata más que otra cosa de conocer al Señor, imitar su carácter en sus atributos imitables, obviamente, y vivir bajo el señorío de Cristo y todo lo que Él diga, aún a sus promesas. Y por eso también tenemos y podemos tener esa confianza eternal si vivimos una vida de fidelidad comprometida con el Señor. Y lo que vamos a ver en esta mañana, vamos a continuar viendo, ¿no?, cómo es el clamor de alguien que experimenta esta lealtad al Señor y esta confianza en el Señor. El domingo pasado ya vimos el primer punto del versículo 1 al 5. Este clamor es apelando a su integridad, a la integridad propia del salmista. Y hoy vamos a continuar con todos los otros puntos. Pero primero vamos a tener una lectura del pasaje para tenerlo más fresco, ¿no? Salmo 17 dice: Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste.
He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás. Oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente, han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa, y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida, en cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y como decía ahí, el primer punto del versículo 1 al 5 era que este hombre clama apelando a su propia integridad. Y eso lo vemos a lo largo de todos esos versículos. Pero decíamos, ¿no?, que esa integridad él no se la... no es que él decía, bueno, de mí mismo sale esta integridad. Vemos, ¿no?, a través de esos versículos también cómo esa integridad él la relaciona con el Señor mismo, con su palabra, con la gracia del Señor. Cuando dice que de tu presencia proceda mi vindicación, está hablando que él quiere ser vindicado, pero sabe que esa vindicación va a venir del Señor mismo. Él puede ser lo que sea, pero si el Señor mismo no es el que lo vindica, no va a tener vindicación. Versículo 3 decíamos, tú has probado mi corazón. El Señor es el quien lo visitó de noche. Él lo ha puesto a prueba. Y el Señor mismo fue el que no halló nada inicuo en el corazón de David. Es examinado por Dios mismo, David, por su palabra. No hace una autoevaluación subjetiva según sus propios parámetros o criterios, David. Y más claro, ¿no?, lo deja en el versículo 4, cuando dice, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios yo me he guardado. Dice, fue por la palabra del Señor que él pudo guardarse del pecado, guardarse en integridad, en pureza, en cuanto a este asunto, por lo cual lo están persiguiendo. Yo me he guardado de las sendas de los violentos. Y ahí veíamos, ¿no?, cómo el salmista lo que hace referencia a esas sendas es ese camino que dejan las personas, no en una calle transitable, sino tal vez en un lugar donde no había camino, pero de tanto cruzar, de tanto pisotear ahí la tierra, se va haciendo un camino. Entonces David dice, yo no fui por ese camino de los violentos, sino que me mantuve firme en tus caminos. Y nuevamente ahí está diciendo, ¿no?, que no fueron en los caminos de David, sino en los caminos del Señor. Se quedó firme él para que sus pies no resbalen, no tropiecen en ningún momento. Y claro, esto que veíamos, ¿no?, de la integridad de David tiene un poco que ver con lo que vamos a ver en el próximo punto, en la primera parte, ¿no? Porque David no es que está diciendo que es perfecto, que es sin pecado, que él jamás cometió ninguna aberración con su boca, con sus pensamientos, que nunca se desvió. De hecho, vemos la historia de David y tuvo bastantes momentos inoportunos, ¿no?, por su pecado también, donde fue castigado también por eso. Pero él sí lo que está diciendo, no tengo una vida perfecta, pero aspiro a serte leal, Señor, todo el tiempo. No, y esto lo tienen claro porque en Salmo mismo dice, ¿no?, en 130, versículo 3 al 4, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En el Salmo 14, acá nos acababa de decir que todos se desviaron, incluyéndose él mismo, ¿no?
aún se hicieron inútiles, ¿no? No hay quien haga el bien, no hay quien haga lo bueno. Pero este David no es que está apelando a la perfección, sino a la integridad, a un patrón, a un estilo de vida que desea servir al Señor aún con fallas, aún con imperfecciones. Y hoy vamos a seguir viendo, ¿no?, cómo es ese clamor de alguien que vive en lealtad al Señor y confía en Él. Y este clamor, claro, que no es solo apelando a la integridad, sino que en segundo lugar clama apelando al carácter de Dios. Del versículo 6 al 7, clama apelando al carácter de Dios. Y dice: yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Y vemos ahí en el versículo 6 la palabra invocado. Puede traducirse a lo largo de la Biblia, ¿no?, como llamar, clamar, recitar. Pero en este pasaje podría ser llamar, ¿no? Y puede referirse a una oración que está siendo movida por una necesidad que se está reconociendo. Y no solo eso, sino que va dirigida a aquel que está dispuesto, y no solo dispuesto, sino es capaz de responder también a esa necesidad. O sea, básicamente significaría clamar a viva voz, ¿no?, con el fin de llamar la atención de la persona con la que se quiere comunicar. Ahora, en esto podemos ver algunos aspectos del carácter de Dios. Si tenemos en cuenta lo primero a lo que apeló David, podemos ver que Dios es un Dios santo. Porque el que invoca el nombre de Dios, el que se acerca a Él, el que desea tener una relación y una confianza en el Señor, no puede llevar a cabo todo esto a su manera, sino a la de Dios. Y lo que demanda a Él es santidad, porque Él mismo es santo. Ahí en 2 de Timoteo 2:19 es muy claro ese pasaje que dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Otro pasaje en Levítico 10:3, cuando Nadab y Abiú son consumidos por no presentarse tal y cual Dios lo ordenó, dice: en los que a mí se acercan me santificaré. Traducido de otra forma puede ser: como santo seré tratado por los que se acercan a mí. U otras versiones también pueden decir: santo me mostraré a los que se acercan a mí. Sin duda, acá está mostrando la santidad del Señor también, ¿no? Si el salmista, en primer lugar, está invocando a Dios y en segundo lugar lo hace sabiendo que va a ser oído, es porque está tratando como santo al Señor. Porque de otra manera no podría ser escuchado, no se podría acercar a Dios si no lo estaría tratando como santo al Señor mismo, ¿no? Y lo está tratando como santo con su vida misma. O sea, si me quiero acercar, si quiero invocar el nombre de Dios y ser oído, se me demanda santidad. ¿Y por qué se me demanda santidad? Bueno, porque Dios es santo justamente. Y esto nuevamente no es un criterio interno o arbitrario que tiene David. No es que a él se le ocurrió, no es que él dijo: bueno, Dios ya me ama, pero yo voy a acercarme igual en santidad, aunque no me lo mande. No. Esto está en la palabra del Señor, la Escritura. Él entiende que desde la Escritura se demanda esto, porque Él puso atención a esas verdades eternas también. En la palabra misma dice esto de la santidad y acercarse en santidad al Señor. Y David mismo conoce esto porque ya vimos, ¿no? Por la palabra de tus labios me he guardado. Y claro, como Él guardó la palabra del Señor, Él conoce esto y sabe cómo es el tema de la santidad y la oración, acercarse al Señor. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable, dice. Y me parecía bastante curioso, ¿no? Porque cuando uno encuentra palabras como también, tampoco, o palabras que van agregando, ¿no?, a la idea, se van sumando, encontraría lo siguiente como, no sé, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también no va a ser escuchada o va a ser apartada por no ser oída. Pero no, dice que su oración también es abominable delante de Dios, ¿no? Y claro, porque te pones a pensar, el que aparta su oído para no escuchar la ley, está diciendo que la ley es ordinaria,
que la ley es abominable, no importa la ley. Eso es lo que está diciendo el que no quiere prestar atención, el que no quiere escuchar la palabra del Señor. Sea cual sea la razón por la que no quiera hacerlo, está diciendo eso de la palabra del Señor. La palabra del Señor no sirve, la palabra del Señor no es importante, no la voy a escuchar. Bueno, el que piensa así, de esa manera, el Señor también piensa lo mismo de su oración. Bueno, vos no querés escuchar mi palabra, tu oración también va a ser abominable. No me va a interesar tu oración. O sea, no te voy a escuchar. Incluso el Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Es muy enfático David en decir eso. El Señor no me habría escuchado. No importa lo que le estés pidiendo, lo desesperado que estés, si no lo estás haciendo amando su palabra, teniendo una vida de integridad y tratándolo como santo al Señor, Él no te va a escuchar de ninguna manera. Isaías 59, 1 al 2, es tremendo ese pasaje, ¿no? Dice, he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Acá el profeta está escribiendo esto, ¿no? Y dice, no se confundan, la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se agravó para escucharnos. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es tremendo ese pasaje, ¿no? Hermanos, es nuestro pecado, es nuestro estilo de vida pecaminoso el único que se interpone entre nuestro clamor y el Señor. Es eso lo que va a estorbar siempre nuestras oraciones. Estás atravesando momentos muy complicados, tal vez persecución, como en este caso, salud deteriorada, angustias, situaciones varias que el Señor puede ir poniendo. Pero nuevamente el Señor, mientras estás en esa situación y a través de su palabra, nos quiere animar siempre a lo mismo, a la santidad, a examinarnos cómo está nuestra vida de piedad delante del Señor. No nos podemos acercar, por más problemas que estemos pasando, por más en el piso que estemos, acercarnos con una vida llena de pecado, ¿no? Y pedir al Señor, por favor, que se apiade de nosotros, porque Él demanda santidad. Como dijimos varias veces, ¿no?, de lo que tratan los salmos, que es, sin ignorar la realidad terrenal de lo que pasa en esta vida, el Señor desea nuestra santidad igualmente. Seguramente escucharon ese dicho popular que dice, la plata va y viene, lo que importa es la salud, ¿no? Bueno, extendamos un poquito más ese dicho, ¿no? Llevémoslo más a nuestro ambiente, ¿no? O sea, las pruebas van y vienen, lo que importa es la santidad. Eso es lo que el Señor requiere. Las pruebas, sean como sean, van a ir, venir. El Señor es soberano en eso y ya lo vimos, es soberano y justo y las va a traer. Y nosotros no podemos hacer nada para evitarlas. Van a venir y van a ir también. Pero el Señor lo que siempre va a demandar de nuestra vida es la santidad. Es la santidad. Y casi la misma pregunta que hicimos en el primer punto podemos hacer en este primer concepto que vemos en este punto, ¿no? O sea, ¿cómo está mi vida de santidad? Y la pregunta se refiere a todo, ¿no? Tanto desechar hábitos pecaminosos como estirarse por hábitos piadosos. O sea, recordemos, hermanos, ¿es nuestra vida la única que va a causar división o no entre Dios y nosotros? ¿Es la que va a ocultar o no su rostro para que no nos escuche el Señor? Lo único que va a estorbar es nuestra vida. Otro aspecto que vemos de su carácter es su bondad y su gracia. Dice, por cuanto tú me oirás. Acá David no está diciendo, bueno, como yo te clamé, vos ahora me tenés que responder. O bueno, yo te pedí algo, ahora es tu turno de escuchar y responder. Claramente no está siendo tan atrevido de presentarse y hablarle en ese tono al Señor. Sino es más fiel otras traducciones, como dicen, ¿no? Yo te he invocado porque tú me oirás. David no está obligando a Dios a responderle porque él clamó. Más bien está confiando en que Dios responde y por eso clama. O sea, vemos la bondad del Señor en este punto también. Porque no es que el Señor responde porque clamamos, sino que clamamos a Él
porque sabemos que Él es bondadoso y responde. Y parece medio confuso y raro lo que dije y hasta lo mismo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no es que la respuesta de Dios a nuestro clamor es oír y responder, sino que la respuesta de nuestra confianza a la bondad de Dios de oír y responder es nuestro clamor, ¿no? Porque Él sabe lo que vamos a pedir incluso antes de que la palabra salga de nuestra boca. Eso dice el Salmo 139:4. Pues aún no está la palabra en mi boca, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Entonces el salmista lo que está diciendo es: te invoco, Señor, porque me vas a oír, porque sé que en este asunto, con tu gracia, me ayudaste a apartarme de toda iniquidad para poder invocar tu nombre. Sabe que él, por gracia de Dios, pudo mantenerse firme en el camino. Y Dios en su bondad escucha la oración del que clama con un corazón no perfecto, pero sí que lucha por ser leal en todo aspecto de su vida. El Salmo 86:7 dice: en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. El salmista está confiado y lo deja claro en varios salmos, ¿no? Que el Señor va a oír su oración, va a oír el ruego de sus hijos. Seguimos y ahí dice: inclina a mí tu oído, escucha de mi palabra. Y acá podemos seguir viendo la compasión del Señor, no solo su santidad, su bondad, sino su compasión también hacia nosotros. La palabra inclina puede ser que se refiere a estirarse, a alargarse, a extenderse hacia algo o extenderse hacia abajo, también en este caso. Así que David ruega para que Dios en su compasión se incline en gracia hacia él. No en forma de reverencia, obviamente, ¿no? Sino porque él es tan pequeño que necesita que Dios se incline a él para que estar en esa cercanía. Y esto es tremendo porque no es el hombre el que puede llegar a Dios. Es Dios el que siempre hace algo para llegar y relacionarse con el hombre, con una criatura tan insignificante e incapaz como lo somos nosotros. Y esto claramente no lo hace porque necesita de nosotros, o depende de nosotros, o se siente sin propósito alguno sin nosotros. Al contrario, lo hace en un acto de pura gracia y compasión al ver nuestra necesidad, porque nosotros dependemos de Él, porque carecemos de un propósito fuera de los suyos, porque somos incapaces de valernos por nosotros mismos fuera de Él, sin sus medios, sin esa intervención divina, ¿no? Así que podemos hacer lo que sea para que el Señor nos oiga, llevar toda esta vida ¿no? de santidad, clamarle de una manera correcta. Pero el Señor, si en un acto de gracia y bondad no se hubiera inclinado su oído a nosotros, o sea, nunca llegarían nuestros clamores hacia Él, hacia su presencia. Y saben que esto me recuerda mucho ahí a Hebreos 10, 19 al 22, si pueden buscarlo. Hebreos 10, 19 al 22. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, si el Señor en un acto de compasión no inclinaba su oído a David, él no iba a ser escuchado. Ahora, si el Señor no hubiera intervenido, no inclinando su oído, sino humillándose, haciéndose hombre, siervo y muerto en la cruz, nosotros no tendríamos acceso al Padre de ninguna manera. Nuestras oraciones jamás llegarían a Él y no podríamos disfrutar del gozo de una vida plena aún en las pruebas. Y de hecho, pereceríamos en nuestros pecados si el Señor en bondad no hubiese acercadose a nosotros. Es solo porque Cristo vino a este mundo, hecho hombre, y murió derramando su sangre en un acto de compasión y gracia pura, que podemos entrar a ese lugar santísimo.
Es por eso solo que nuestras oraciones pueden ser oídas, pueden llegar hacia el Padre solamente por medio de Jesucristo. Nuevamente el salmista ahí en el Salmo 88:2 va a decir: llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. El Salmo 116, versículo 2, dice: porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Y otra vez este concepto, ¿no? No es que el Señor se pone loco cada vez que no se escucha y se alborota. Porque bueno, alguien me clamó y tengo que responder. No, Él está tranquilo en su trono inamovible. Los que nos desesperamos somos nosotros y tenemos que correr apresuradamente a Él en oración. Y eso significa que la respuesta del Señor a nuestro clamor no es oír, sino al contrario. La respuesta nuestra de saber que el Señor nos va a responder ya de antemano y que conoce todo de nosotros, es que nosotros vamos a clamar a Él. O sea, el motivo de David para enfrentar una crisis de esta manera en oración es que el Señor siempre le iba a oír, ¿no? Entonces en este versículo podemos ver que el Señor es santo, es compasivo, es bondadoso. Y en el versículo 7 podemos ver también, ¿no?, que el Señor es misericordioso, que es un refugio, es protector a los que confían en Él. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Ahí la palabra muestra, en el original también es una palabra conjunta, es haz maravillosas también, ¿no? Hacer algo extraordinario, hacerlo prodigioso, hacerlo sobresaltar a todo eso. Es exhibir algo de forma sorprendente y extraordinaria, como para inspirar ese asombro, ¿no? Ahora, ¿qué está pidiendo David que haga? Bueno, que muestre ese asombro, que haga algo de forma sorprendente con sus misericordias. Y la verdad que la palabra misericordia es un concepto muy profundo y que no se puede concentrar en una sola palabra en el castellano, pero es algo que de a poquito deberíamos ir entendiendo a lo largo de la Escritura y de estudiar la palabra del Señor. Muchas veces se traduce como gracia, como misericordia, como fidelidad, devoción. La palabra en el original es la palabra gesed, ¿no? Y tiene que ver siempre con tres ideas, ¿no? Con fuerza, constancia y con amor, ¿no? Ahora, las misericordias, las bondades, las fidelidades de Dios generalmente son los hechos específicos de redención del Señor en el cumplimiento de su promesa. Encontramos un ejemplo ahí en Isaías 55:3 que dice: y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Muchas veces cuando se habla de esta palabra gesed, bueno, sí, siempre las vamos a encontrar en relación al hombre o en relación al Señor, ¿no? Y cuando el hombre está relacionado con esta palabra, generalmente se describe la bondad o la lealtad de una persona hacia otra. Ahí en 2 Samuel 9:7, cuando David pregunta si queda alguno para hacer misericordia en la casa de Saúl, ¿no? Dice: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. La Biblia también va a distinguir este término gesed para resumir lo que sería la vida de santidad interior y en respuesta a ese mismo pacto del que estamos hablando, ¿no? Ahí en Oseas capítulo 6, versículo 6, nos marca que Dios desea misericordia, ese amor constante y no sacrificios. O sea, lo que el Señor quiere son vidas de fidelidad y no un mero culto. En términos bastante similares, ahí en Miqueas capítulo 6, versículo 8, remarca gesed cuando el profeta hace una especie de resumen de lo que debería ser la vida piadosa, ¿no? Dice: Él te ha declarado lo que es bueno, solamente hacer justicia y amar misericordia.
Pero fuera de estos casos y algún que otro caso más, donde el hombre es a quien se hace referencia de Gesed, todas las demás ocasiones cuando se habla de esto es en relación al Señor. Y es una de las características más destacadas a lo largo de toda la Escritura. O sea, si tuviéramos que ir a cada pasaje que habla de esto, pasaríamos horas y horas estudiando esto mismo y no terminaríamos, ¿no? Incluso. Ahora, Dios ofrece misericordia, amor constante a su pueblo tan necesitado de redención y de pecado y liberación de sus enemigos. Eso lo vemos a lo largo de toda la Escritura también y de sus tribulaciones. Incluso una frase muy recurrente en toda la Escritura, en el Antiguo Testamento, describe cómo es la naturaleza del Señor. No es abundante, es grande en esta palabra, en Gesed. ¿No? Ahí en Éxodo 34:6, Nehemías 9:17, Salmo 103:8, Jonás 4:2 también. Es una clase de amor constante, de amor leal, es una bondad inagotable y siempre en relación con la fidelidad a su pacto. Es un amor comprometido que el Señor tiene para aquellos con los que tiene un pacto. Y esto claramente está basado únicamente en su carácter inmutable, no en nosotros. Y si vemos la historia en la Escritura, es este tipo de amor el único que podía salvar y rescatar a Israel, tanto de sus enemigos como de sus pecados también. Y claramente y obviamente es el único tipo de amor que nos puede salvar también a nosotros. Claro que ese pacto que tenemos hoy no es por medio de la sangre de un corderito, ¿no? Sino por medio de Jesucristo mismo. Él lo cambió todo, ¿no? Es el Cordero de Dios. Y eso es tremendo, ¿no? Poder pensar en eso, en ese amor leal que el Señor tiene hacia nosotros, aún siendo infieles nosotros. Y sin duda hizo maravillosa, ¿no? Extraordinaria su misericordia al hacerse hombre, morir por nosotros, ¿no? O sea, cambió todo él, cambió la historia, cambió el tiempo, cambió el calendario, pero lo más sublime, ¿no? Cambió nuestra eternidad, ¿no? Eso es impresionante, ¿no? De poder pensar en la misericordia del Señor. Y como dije, tendríamos que pasar horas para hablar de este atributo del Señor. Incluso en castellano no se puede expresar de una sola manera, ¿no? Siempre se traducen de maneras diferentes. Pero pensar en la maravillosa misericordia del Señor tiene que traer un gozo, una alegría, un sentido de lealtad también hacia el Señor, porque es algo que nosotros también, como vemos en estos pasajes paralelos, ¿no? Que veíamos, como nosotros también tenemos que hacer eso mismo, tener ese amor comprometido hacia el Señor y hacia nuestro prójimo también. El Salmo 31:21 dice: bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo. Podemos decir lo mismo los que somos sus hijos, ¿verdad? El Señor ha hecho maravillosa su misericordia para con nosotros. El día en que fuimos salvos y aún en este momento, ¿no? La cantidad de veces que le hemos sido infiel al Señor, pero Él tiene ese amor comprometido, ese amor leal, que incluso muchas veces en la Escritura se usa para hablar de ese amor leal que tiene que haber entre un marido y su esposa, ¿no? Pero es tremendo pensar en ese amor constante de nuestro Señor, ¿no? Dice: tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Y acá podemos ver que el Señor es Salvador, tú que salvas, ¿no? Es protector, ¿no? A los que se refugian a tu diestra. Pero es poderoso también porque es el único en el cual podemos refugiarnos a su diestra, ¿no? Ahí la palabra refugian ya lo habíamos visto, ¿no? Es correr apresuradamente, de una manera intensa, ¿no? Hacia el Señor en este caso, para ampararnos a su abrigo y para esperar en Él también, para estar seguro. Y la palabra diestra, puede referirse a una persona que es derecha, en cuanto a si es zurdo o derecho, pero puede también hacer referencia, y es lo más cercano tal vez en estos términos, porque incluso el Señor no tiene diestra ni derecha, o sea, es espíritu, no tiene cuerpo, no es un antropomorfismo lo que está usando acá, ¿no? Pero puede hacer referencia a lo más hábil,
lo más fuerte, lo más firme. En este caso, claramente se está refugiando en lo más firme y fuerte que puede refugiarse, ¿no? En Dios mismo. Él es nuestra roca firme. En Salmo 18 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Todas cuestiones, ¿no? Todos conceptos que tienen que ver con firmeza, con fuerza, o sea, con algo seguro. Y lo más seguro en lo que nos podemos refugiar es el Señor mismo. En el Salmo 26 dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo dirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Salmo 65, sálvanos con tu diestra y responde a nuestras oraciones para que sean librados tus amados. Éxodo 15:6 dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Otro salmo dice, no con espada ni con su fuerza heredarán la tierra, sino con tu diestra, con tu brazo y con la luz de tu rostro, con que los favoreciste. En Isaías también dice, así que no temas porque yo estoy contigo, no tengas miedo porque yo soy tu Dios, yo te fortalezco, yo te ayudo y te sostengo con la diestra de mi justicia. El Señor sin duda es el máximo refugio al que podemos aspirar en tiempo de prueba, porque es firme, ¿no? Esto no quiere decir, bueno, voy a ir al Señor para que destruya a mis enemigos, ¿no? Con su brazo poderoso. No, sino que uno tiene que estar seguro en Él, porque Él es firme, porque Él es poderoso, porque Él no cambia, ¿no? Eso es lo que le da firmeza también, eso es lo que da confiabilidad, ¿no? Ahora podríamos preguntarnos, ¿no? En cuanto a este primer punto, ¿qué atributos del Señor aprendimos a lo largo de estos 17 salmos, ¿no? Desde el Salmo 1 hasta ahora se han mencionado muchísimos atributos del Señor, perfecciones del Señor. ¿Cuántos hemos aprendido o afirmado más en nuestro corazón? ¿Cuánto crecí en el conocimiento y en la confianza de su carácter? Mirá lo que dice, vuelvo a leer, ¿no? Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. O sea, el Señor va a salvar a los que corren apresuradamente a buscar salvación únicamente en Él. ¿Ya sos de los que el Señor ha salvado y se refugia a su diestra? ¿Ya sos de los que acudió al Señor para ser salvo de tus pecados? Acá los perseguía un enemigo de carne y hueso en este caso, pero si vos todavía no has conocido la gracia del Señor, no has experimentado la salvación, no te has arrepentido, te persigue un enemigo más poderoso, tu propio pecado. Y solo al Señor tenés que huir para ser rescatado de tus pecados. Entonces, este clamor se hace apelando a la integridad, pero también se hace apelando al carácter del Señor mismo. Y vimos, ¿no?, cómo el Señor es un Dios santo, pero es un Dios amoroso, es un Dios de gracia, bondadoso, ¿no?, que salva a los que se refugian en Él. Es un Dios leal, es un Dios constante, ¿no? Eso se trata de su misericordia, ¿no? Él va a ser fiel y va a ser fiel a sí mismo, ¿no? Porque en muchos pasajes dice, por amor a mí mismo yo voy a rescatar a mi pueblo, ¿no? Pero en tercer lugar, este clamor es apelando a su debilidad y al carácter también de sus enemigos, o reconociendo su debilidad y reconociendo lo que son sus enemigos. Versículo 8 dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente, han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Y lo primero que vamos a ver ahí en el versículo 8 es cómo se veía David en ese momento, ¿no?
Él está reconociendo su fragilidad, su debilidad. Dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y esta expresión que usa David acá y que se ve en varios pasajes del Antiguo Testamento, muchas veces yo la malentendía, ¿no? Es como diciendo, bueno, esa es la que me gusta, ¿no? La tengo que cuidar, ¿no? Esa es la chica que me gusta, la tengo que cuidar. En ese caso, Julieta, ¿no? Pero no es tan romántico, ¿no? El término ese, ¿no? Sencillamente se refiere a la pupila del ojo, ¿no? Que es la parte más sensible del cuerpo humano. Imagínense que cualquier otra parte aguanta golpes, raspones, y sí, puede doler a veces, pero podés continuar el día como si nada. Pero si una motita de tierra, de polvo, se posa ahí en la pupila, ya es re molesto, por lo menos molesto, ¿no? Ya sentís mínimamente eso, ¿no? O incluso un dolor. Me acuerdo el otro día cuando estábamos trabajando se me metió un poquito de acerrín y desde que salí de la iglesia a buscar no me acuerdo qué cosa hasta llegar a la ferretería, me fui llorando así con un ojo cerrado y con el otro mirando, porque encima me molestaba el sol también. Y llegué a la ferretería y me fui al baño y me quedé llorando ahí como 5 minutos, ¿no? O sea, llorando porque me caían las lágrimas, no que lloraba de dolor, ¿no? Sino que me caían las lágrimas, o sea, bien sensible. O sea, si ese mismo acerrín me caía en cualquier otra parte del cuerpo, ni me daba cuenta. Pero así se está identificando David. Así de sensible está en ese momento, de frágil, ¿no? Imagínate, es una parte del cuerpo más sensible, como dije, pero también es una de las partes más protegidas del cuerpo. Primero lo protege un lubricante que el mismo cuerpo fabrica para que al abrir y cerrar los párpados no te lastimen. El párpado lo protege de cualquier cosa que pueda entrar. Las pestañas, por si el párpado no se cierra a tiempo, queda en la pestaña y es una manera de protección. Las cejas mismas capturan, al ser negras, la luz solar para que entre la luz justa en el ojo y no llegue a molestar. Incluso hay huesos especiales que rodean al ojo también, que lo protegen de una manera especial. Están en las cuencas, hundidos los ojos, no están por fuera como la nariz o la oreja, ¿no? Ahora, diciendo esto, está pidiendo, protégeme de esta manera especial, Señor. Porque soy tan débil como eso, como las pupilas. Soy totalmente indefenso sin tu protección. Soy una criatura muy frágil que dependo de tu cuidado extremo constante todo el tiempo. O sea, David está pidiendo un cuidado por su extrema fragilidad. O sea, un cuidado extremo por su extrema fragilidad. Y hay pasajes donde vemos esta misma imagen de las pupilas. Deuteronomio 32:10. Dios lo encontró perdido en una tierra desierta y desolada, en una región donde habitaban animales salvajes. Se acercó a Israel y cuidó de él, lo protegió como a la niña de sus ojos. Zacarías 2:7. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Incluso ahí en Proverbios se dice, ¿no?, en cuanto a la palabra del Señor, que tengamos este cuidado extremo con su palabra, que la cuidemos y la atesoremos de esta misma forma, ¿no? Dice, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como a las niñas de tus ojos. Ahora también muestra otra forma de decir que es débil, ¿no? Y es, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y esta imagen que muestra acá David es la de un ave poniendo a sus crías debajo de sus alas para resguardarlas de todo tipo de peligros. Puede ser de la inclemencia del tiempo, del clima, de los depredadores, del frío, de la lluvia. Y nuevamente él compara su fragilidad con la de un pollo, con un polluelo, ¿no? O sea, el animal más indefenso de la naturaleza, ¿no? Así se sentía el escritor en este momento. Pero no tiene problema en reconocerlo. Después de todo, esa es su realidad delante del Señor. Y sabe que Él lo va a proteger de una manera amorosa y tierna. Incluso esa cría encuentra en la sombra de esas alas todo lo necesario, porque tiene abrigo, tiene su hogar, porque las alas vendrían a ser una especie de techo de ese nido. Tiene protección de todo tipo de peligros. O
sea, no requiere más que eso, un pichoncito. Bueno, y comida, ¿no? Que también se lo proporciona su propia madre, ¿no? Ahora, Cristo también usó esta misma ilustración para mostrar cómo el Señor hubiese tratado y hubiese obrado en su pueblo si le buscaban. Claro, en el contexto que lo dice, es incluso hasta triste pensar en ese cuadro, porque no es algo que estaban o iban a disfrutar, sino algo de lo que se estaban perdiendo de experimentar, ¿no? Por su rebeldía, ¿no? Una relación amorosa y de protección con Dios. Después de pronunciar los ayes sobre los escribas, los fariseos, él va a decir en forma de lamento, ahí en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Es tristísimo, ¿no? El cuadro ese, ¿no? El pasaje. Pero en este salmo David lo está haciendo confiando en el Señor, no de una manera triste, ¿no? Es porque él sabe que el Señor va a responder a su súplica. Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Salmo 36:7. Salmo 57:1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pase el quebranto. 63:7. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. En todo esto confiaba el salmista. Y si se dan cuenta, ¿no? Ahí en los primeros 2 versículos que leímos, decía, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Y el 57:1 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Todo lo que es la protección del Señor, esa confianza que tenía David en su protección, primero apela a su misericordia, nuevamente a ese amor leal, a ese amor comprometido que el Señor tiene consigo mismo, ¿no? Y con nosotros al ser parte de ese pacto. Entonces, estoy reconociendo mi fragilidad ante las pruebas, estoy reconociendo que dependo de Dios en todo momento, que el Señor incluso es todo lo que necesito para sobrellevar esa prueba. Así como ese pollito solo necesita de su madre y en eso tiene todo, ¿no? Tiene abrigo, tiene protección, tiene aún la comida, ¿no? Estoy reconociendo al Señor como el que me suministra de todo lo necesario en momentos difíciles de persecución. Entonces, de esta manera David se pronuncia. Se reconoce frágil ante sus enemigos, los cuales va a dar algunas características en los siguientes versículos, ¿no? Porque él también va a clamar apelando al carácter mismo de sus enemigos, ¿no? El versículo 9 dice, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Estas personas son asesinas, dice. Pues no es que buscan su vida para, hacerle que replantee su situación, no, lo quieren matar, ¿no? De la vista de los malos que me oprimen, o sea, no quieren ni siquiera estar enfrente de esas personas. Y claro, el Señor, vimos como en salmos anteriores y posteriores, vamos a seguir viendo, ¿no? Cómo Él ensancha, ¿no? Te hace estar en espacios libres. Bueno, estos te oprimen, te ahogan, ¿no? Te asfixian, ¿no? Y están constantemente haciendo eso porque van por tu vida, ¿no? Pero el salmista pide, ¿no? Que sea librado de eso. En el Salmo 27 también lo hace. No me entregues al apetito de mis enemigos, porque son calumniadores y se levantan contra mí, hablando crueldades. Versículo 10 dice, envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Lo primero que podemos ver acá, ¿no? Que son insensibles. Puede significar también han cerrado su grasa, ¿no? Esa frase, envueltos están en su grosura. Y es re común ver esto en el Antiguo Testamento para denotar insensibilidad en esas personas de las que se dice esto. Deuteronomio 32:15 dice, pero engordó Jerusún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa, ¿no?
Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Ahí en Santiago, capítulo 5, versículo 5, dice: habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Claro, recuerdan, estos ricos habían engordado sus corazones, se habían puesto insensibles por los pensamientos que tenían de querer vivir como en este día de matanza. O sea, querían vivir deleite tras deleite tras deleite, día tras día tras día, y con eso insensibilizaban su propio corazón y cerraron su grasa, cerraron su corazón con ese principio de vida, ¿no? Licencioso. Pero también vemos que estas personas son orgullosas, ¿no? Con su boca hablan arrogantemente. Y están haciendo lo contrario a lo que David dijo que hizo, ¿no? Él prometió que de su boca no iba a salir transgresión. Él se comprometió a eso. Bueno, estos no están comprometidos con absolutamente nada. Entonces van a salir cosas impías de su boca, ¿no? Con su boca hablan arrogantemente. El Salmo 73:8 dice: se burlan y sus palabras están llenas de maldad. En su arrogancia exaltan su propia corrupción. Y eso es lo que tiene el orgulloso, el incrédulo, ¿no? Que no se va a enorgullecer de algo lindo que haya hecho. Y en estos tiempos se ve más aún todavía. Se enorgullece de su pecado, se enorgullece de haber infringido la ley, ¿no? Se enorgullece de odiar al que tiene que amar y se enorgullece de amar al que tiene que odiar. Se celebra lo que es malo, ¿no? Pero lo que es medianamente bueno ya se le da vuelta la cara, ¿no? Encima que son arrogantes por la razón incorrecta, ¿no? Y esto obviamente le molesta también al salmista, ¿no? En los mismos salmos se ven eso, ¿no? El 123:4. Ya estamos hartos de la burla de los orgullosos y de la humillación de los arrogantes. En el Salmos 31:18 dice: enmudezcan sus labios mentirosos, porque deshonran al justo con arrogancia y con menosprecio. Incluso ya lo vimos, ¿no? En el Salmo 12, versículo 3, dice: Jehová destruirá los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente, arrogantemente. El Señor se va a encargar de todos ellos. Entonces estos hombres son opresores, son asesinos, son insensibles, son orgullosos. Pero sigue, ¿no? El salmista, y son un tropiezo también, ¿no? Han cercado nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Claro, mientras más juntito tenés los pies, menos equilibrio podés hacer. Entonces lo que ellos quieren es derribarte. Quieren derribarlo al salmista, quieren verlo por tierra, ¿no? Quieren verlo arrastrarse. Quieren ser tropiezo y quieren aún matarlo de esa manera también. Están esperando que caiga, ¿no? Pero no solo que están esperando pasivamente, sino ellos mismos hacen la trampa, ¿no? Ellos mismos son los que implementan todo para que el salmista caiga, ¿no? Pero esto obviamente vemos que es algo atroz delante de la presencia del Señor. Proverbios 28:10 dice: el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Él va a caer en su misma fosa. Bueno, el Salmo 10:2, ¿no? Dice: con arrogancia el impío acosa al afligido. Y David ahí dice, ¿no? Que sea atrapados en las propias trampas que él mismo ha puesto, ¿no? El Salmo 56:6 dice: comienzan las hostilidades, me espían, vigilan mis pasos porque han buscado mi vida. Y justamente, ¿qué había guardado David? Sus pies del mal camino, ¿no? Claro, él quiere guardar su boca, estos hombres no la quieren cuidar. De hecho, con eso quieren hacerlo caer a David, ¿no? Quieren hablarle arrogantemente. David quiere cuidar sus pasos en los caminos del Señor y ellos, ¿qué quieren hacer? Ponerle tropiezo, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Y se traza este contraste, ¿no? Un poco también en el carácter de David, en el carácter de estos hombres, ¿no?
Estos hombres no buscan vindicación como la está buscando David. Ellos quieren que, así como ellos van a ser condenados, que todos sean condenados, ¿no? Y esto va a pasar siempre, ¿no? Siempre el piadoso, el justo, el Hijo de Dios va a sufrir a manos del impío, ¿no? Salmo 37, 32. El impío acecha al justo y busca la manera de matarlo. 37, 14. Los impíos desenvainan espada y tensan su arco para herir a los pobres y a los necesitados. ¿Para matar a quién? A los de camino perfecto. ¿No? Es tremendo, ¿no? Cómo en todos los salmos se va a ver esto mismo. Y lo podemos ver hoy en nuestra propia cultura, ¿no? Como el que habla verdad, ¿no? Siempre es perseguido por aquel que quiere vivir de una mentira. Quiere vivir con esta frase, ¿no? No Dios, no hay Dios. Y si no hay Dios, y vos querés seguir a ese Dios que no hay, yo te voy a destruir. Ese es el pensamiento del inconverso, ¿no? Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Estas personas de continuo están deseando el mal, tienen deseos perversos, ¿no? Porque ahí dice, son como león que desea, no que está despedazando. ¿Qué desea? Claro, porque si tiene la oportunidad va a ser presa y lo va a despedazar, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ya lo desea de antemano. Si no desearía esto, no pasaría la consecuencia, ¿no? Y como leoncillo que está en su escondido. O sea, están ahí agazapados, preparados, para el momento que sea, cercando los pies y que caigan en tierra, yo voy y lo despedazo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ya su deseo de continuo es el mal, ¿no? Como dice ahí en Génesis, todo el tiempo están pensando estas cosas, ¿no? Cómo hacer del justo una presa fácil, ¿no? Cómo hacerle caer, cómo despedazarlo, ¿no? Y eso está maquinando todo el tiempo en su corazón. Y David lo expresa en varios salmos también. Salmo 7.2, no sea que me atrapen como leones y me despedacen y no haya quien libre. Salmo 10.9, él acecha como león en escondrijos. Él acecha para atrapar a los necesitados. Agarra al pobre hombre y lo arrastra hacia su red. Rugieron como leones feroces y abrieron contra mí su boca. Pero incluso en el Nuevo Testamento vemos esto mismo, ¿no? Primera de Pedro 5.8 dice, sean sobrios, estén alerta. O sea, esto no es solo para saber lo que le estaba pasando a David, que se está hablando, ¿no? O sea, estén alerta, ¿no? Vuestro enemigo, el diablo, ¿no? Anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y ese es el deseo del enemigo también, ¿no? De Satanás. O sea, buscando cómo no hacernos caer. No, él no quiere matar, destruir, hurtar. Eso es lo que dice la Escritura. O sea, su deseo es de continuo el mal de estos hombres. En el versículo 13 vuelve a hacer una petición, David, ¿no? Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. En versículos anteriores se habló de su diestra, ahora se habla de su espada, ¿no? O sea, y dice levántate, ¿no? En el capítulo 3 de Salmos también veíamos esa palabra levántate. Hace referencia a no solo levantarse de una silla, sino levantarse como un ejército, ir y destruir a esas personas. Bueno, David está pidiendo esto a Dios mismo. Señor, levantate y destruirlos. Salí a ese encuentro, postralos, humillalos, ¿no? Y así librá mi alma de los malos, con tu espada. Ahora, ¿de quién quiere ser librado? De los hombres, con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, dice. Y en esta frase podemos ver otra característica de estos hombres, ¿no? Son controlados por los deleites pasajeros, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Claro, ellos ya están disfrutando de su porción. Pero eso es lo triste, que solo acá en esta tierra van a disfrutar, entre comillas, ¿no? Los placeres que son temporales, vanos, que no satisfacen. O sea, personas controladas totalmente por valores mundanos,
por los que obviamente no se puede esperar nada de ternura, ¿no? Si están controlados por esos valores. Por eso lo quieren matar, por eso quieren echarlo en tierra, por eso están como leones ahí esperando al acecho. Claro, porque la gracia común es pasada por alto, por esas personas que solo se quedan satisfechos por la prosperidad temporal, terrenal de esta vida, ¿no? Ahora vemos muchos pasajes que hablan en cuanto a esto, en cuanto a hacer tesoros acá en la tierra, a disfrutar solamente de lo que el Señor provee en su gracia, como dice, en su gracia común, ¿no? Ahí en Lucas 16, 25 dice, pero Abraham le dijo, está hablando de la historia de Lázaro y el rico, ahí Jesús, hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida. Listo. Todo lo bueno que vos querías disfrutar, bueno, ya lo recibiste en vida, mientras que Lázaro recibió muchos males. Pero él ahora está aquí y vos allá, ¿no? Recibiendo consuelo, mientras vos sufrís. Eso es lo que le espera a las personas que se deleitan únicamente en los placeres temporales, superficiales, terrenales en esta tierra. Los que solo aspiran en sus motivaciones, en sus propósitos, a sentirse realizados y nada más. Por eso a veces, hermano, hablamos tanto de las decisiones que se toman en cuanto a estudio, trabajo, dinero, lo que sea, dónde vas a vivir, todas esas cosas. ¿Cuál es lo que te motiva a tomar la decisión que tomaste? ¿Algo superficial o algo eternal, algo espiritual, ¿no? O solamente tener esa sensación no de superioridad, sino de sentirte realizado, no en las cosas del mundo. Recordemos, Salmo 16, no hay plenitud fuera de Cristo, no hay una vida satisfecha, gozosa, plena, fuera de someterse al señorío de Cristo y así vivir únicamente decidiendo, pensando en la gloria del Señor, pensando en lo eterno. Y este ejemplo del rico y Lázaro es muy propicio. Y aún a veces nosotros podemos envidiar cómo prospera el impío. Proverbio está lleno de pasajes que hablan de eso, ¿no? Y de que van a hacer cosas que vamos a tener que luchar. O nos va a enojar porque decís, bueno, pues yo soy justo y este impío robando y haciendo toda clase de injusticia está prosperando y nadie le dice nada. O tal vez envidiemos las riquezas que tiene también, ¿no? Un poquito algo de eso puede ser que le pasaba a Job, ahí en Job 21. ¿Por qué viven los impíos? Y se envejecen y aún crecen en riquezas. Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. ¿No? O sea, se quejaba Job, ¿no? de todo esto. O sea, mirá vos estos tipos que hacen todo mal y el Señor permite que prosperen y el Señor no los castiga, encima está diciendo al final. Pero es triste por lo que dicen ellos, en realidad, y lo sigue diciendo Job, ¿no? Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Es terrible esta expresión que está usando, ¿no? O sea, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Eso es lo que dice el inconverso. Eso es lo que dice una persona que está viviendo para estos deleites únicamente. Eso es lo que tristemente tal vez en algún momento un hijo de Dios pueda decir si no está enfocado también. Y obviamente se tiene que arrepentir de esto, ¿no? ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos va a aprovechar que oremos a Él? Todo esto dice el inconverso, ¿no? Habla arrogantemente contra el Señor, ¿no? Mientras está acumulando riquezas y riquezas y riquezas que al final de cuentas van a testificar contra ellos, ¿no? He aquí que su bien no está en manos de ellos.
el consejo de los impíos lejos esté de mí, está pidiendo Job. ¿No? Claro, porque él dice todo lo que prosperan, claro, pero después se acuerda, ¿no? Claro, pero estos están despreciando al Señor. El Señor quiera que yo no piense igual que ellos, ¿no? Lejos esté de mí ese consejo. Y al final recuerda, ¿no? Lo que les va a pasar. Dice, oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto. Y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Claro, en un par de versículos pasó por todo esto, Job, ¿no? Tal vez quejándose de la prosperidad del impío, pero después reconociendo, claro, pero ellos viven así, pero viven lejos de Dios. De hecho, odian a Dios, porque literalmente dicen, no queremos saber nada con tus caminos, ¿no? Y recuerda también, claro, sus riquezas es porque el Señor lo permite, no es por algo que hayan hecho. En realidad el Señor en su soberanía permite eso. Porque no hay nada peor que el Señor te entrega tus propios placeres. O sea, lo peor que el Señor puede decirte es, bueno, haz lo que vos quieras, ya está. No tenés remedio, ¿viste? Y recuerda también, ¿no? Que ellos van a sufrir destrucción. Es tremendo, ¿no? Todo lo que va a pasar con esas personas que viven en esos deleites. Mateo 6:19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Ahí en Santiago 5 nuevamente, en el versículo 3, no, el versículo 1, perdón. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo a vuestras carnes como fuego. Cuando dice que sus riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, no hace referencia a la injusticia que habrán hecho para conseguir todo eso, sino que vivían tanto pensando solo en lo terrenal que acumularon y se le terminó pudriendo todo. Tanto los víveres, lo comestible, las ropas se le llenaron de polilla, aún las riquezas se le llenaron un poco de moho. Claro, y todo eso iba a testificar delante del Señor de que, mira, estas personas vivieron para lo terrenal únicamente. De hecho, el final del versículo 3 dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Esa es la acusación de Santiago para estos ricos. O sea, acumularon tesoros para algo que se va a destruir, para algo que no va a servir más de acá a un tiempo. O sea, no sirve, acumularon tesoros inútilmente. Usaron lo que el Señor le daba para administrar de una manera totalmente impía. No lo usaron para lo eterno, como dice el pasaje ahí en Mateo, ¿no? Que hagamos tesoros en los cielos. Bueno, estos hombres hicieron tesoros aquí en la tierra. Tesoros que ni siquiera estaban disfrutando, porque tenían todo guardado ahí por las dudas. Bueno, eso es una característica de la avaricia. Estar guardando y confiar en eso. Bueno, tengo esto por las dudas y confío en esto, ¿no? En el versículo 5 dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra. O sea, disfrutaron todo, hicieron todo lo que podían, todo lo que el dinero les pudo ofrecer, ellos lo compraron. Y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Bueno, hicieron todo lo que podía comprar el dinero. Pero claro, como veíamos aquella vez que estudiamos, ¿no? Santiago, el problema no era la plata en sí, el problema era su corazón, ¿no? Por eso dice ahí, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Todo lo que hicieron ellos con el dinero es porque ya en su mente habían decidido, yo quiero vivir como este día de matanza. Ese día de matanza era un día festivo que tenía semanas y semanas,
donde había todo tipo de descontrol, ¿no? Se hacía una fiesta porque se terminaba la cosecha, porque se trasquilaban las ovejas, ¿no? Y había todo tipo de descontrol, ¿no? Incluso en lo moral. Bueno, así quiero vivir yo. Y el dinero me está permitiendo vivir así. Entonces quiero vivir así. Ahora David está diciendo que los hombres que los persiguen están viviendo así también, ¿no? Están viviendo una vida meramente terrenal, superficial, vana. Están teniendo su heredad, su porción en esta tierra y nada más. No van a tener una herencia eterna. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otro Dios, dice ahí en Salmo 16:4. Claro, todo lo terrenal es su Dios, ¿no? Y acá tal vez disfruten, entre comillas, tal vez algo de ese placer, pero se van a multiplicar mucho esos dolores, ¿no? Ahora pregúntate, hermano, este es el carácter de alguien que persigue al justo, de alguien que odia al Señor, que quiere vivir solo para esta tierra. O sea, si te examinás, ¿podés encontrar algo de este carácter en tu vida? O sea, estas personas son asesinas, son insensibles, son orgullosas, hablan arrogantemente, aman las riquezas más que a Dios. No podés servir a dos señores, o a las riquezas o al Señor. Es un axioma, ¿no? O sea, ¿de qué manera estamos viviendo nuestra vida? Con el carácter íntegro, reconociendo que hemos vivido, que hemos guardado imperfectamente, pero hemos tenido un patrón que el Señor honra, que honra al Señor, reconociendo nuestra fragilidad, nuestra debilidad. ¿O estamos siendo orgullosos delante del Señor? Preguntas que nos podríamos hacerlas, ¿no? Pero ahí en último lugar, David, después de apelar a todo esto que apeló, ¿no?, marca bien un contraste y una esperanza eterna, ¿no?, en el versículo 5. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Un autor parafraseaba este versículo y dice: por mí pueden quedarse con todo, o sea, llévense todo. Mis intereses están en los tesoros espirituales, no en los materiales. Bastante ya me será mirar tu rostro, Señor, como uno que ha sido declarado justo y no como pecador culpable. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Claro, acá marca un contraste, David. La esperanza de este mundo está en este mundo únicamente. Los deleites de este mundo, lo que le da placer, lo que lo satisface, lo que le da gozo, lo que lo llena, lo que le da esa plenitud, es pasajero, es temporal. Pero en cuanto a mí, llévense todo eso, no me importa. Mi gloria es Dios, Dios es mi todo. Y aunque me persigan, me logren derribar y me maten, yo veré tu rostro en justicia. Qué tremendo que es esto, qué tremendo. Y nuevamente, en justicia. El Señor es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Salmo 15, el último versículo. Pero marca también esta esperanza, ¿no? O sea, porque voy a ver tu rostro en justicia. Y esta no es otra esperanza más que la esperanza de resurrección. David sabía que él un día iba a resucitar. Y eso obviamente porque Cristo va a resucitar. Si Cristo no resucitaba, nosotros tampoco podíamos hacerlo, ¿no? Pero estando en Cristo, un día vamos a resucitar, ¿no? Y Él tiene esta esperanza. Y no, esa esperanza no le interesa todo lo otro. Las situaciones, las persecuciones. Él, cuando recuerda lo eterno, esa vida celestial que le espera,
En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, Señor. O sea, voy a experimentar no solo tu rostro, sino la justicia pura, la que no experimenté en esta tierra, la voy a experimentar en el cielo, porque vos sos justo y amás la justicia. Pero su satisfacción también muestra, ¿no? ¿Dónde está ese tesoro que tiene David? ¿Qué es lo que lo hace pleno, ¿no? Bueno, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Esa palabra despierte también no se refiere a que, bueno, se fue a acostar tranquilo y despertó. No, cuando se muera y resucite, ¿no? Y pueda ver el rostro del Señor. Y cuando despierte a tu semejanza. Es tremendo esto, ¿no? Con esos cuerpos glorificados que vamos a tener, ¿no? Esa semejanza que se rompió y que cada vez se rompe más, ¿no? Con el pecado, esa semejanza con la que nos creó Dios a su propia imagen. Vamos a ser aún más todavía semejantes a Él, ¿no? Pero es tremendo, ¿no? Cómo pensar que David, aún en esa persecución, todo lo que está sufriendo, ¿no? Su esperanza es una esperanza eterna. Estaré satisfecho, dice, ¿no? Salmo 16:2 dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. No hay otro bien. No quiero otro bien tampoco. Vos sos mi único bien. Claro, lo contrario a lo que decían sus perseguidores, ¿no? O sea, tenemos todo tipo de bienes menos a Dios. Queremos todos los bienes que Dios ofrece, pero no lo queremos a Dios, ¿no? Está marcando este contraste, ¿no? El Salmo 16, nuevamente, citarlo, ¿no? Y cómo hay paralelos, ¿no? Con este Salmo dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Y el versículo 14 dice: cuya porción la tienen en esta vida. Claro, los malos ya tienen esa porción acá. Están disfrutando de eso. Lamentablemente no van a tener otra herencia más que esa, más que la terrenal. Pero David acá está diciendo que vos, Señor, sos la porción de mi herencia. Sos mi copa. Tú sustentas mi suerte. Al final del versículo 16 dice, ¿no? Es hermosa la heredad que me ha tocado, ¿no? Es tremendo cómo el salmista se deleitaba en todo lo que era Dios, pero aún en sus promesas fieles, ¿no? Al final de su vida. Dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 140:13, ciertamente los justos darán gracias a tu nombre y los rectos morarán en tu presencia. Y podríamos mencionar un montón de versículos más, ¿no? Pero qué tremendo terminar este salmo con esta esperanza, ¿no? Con esta esperanza de resurrección, de que los muertos en Cristo van a resucitar, ¿no? Todos vamos a ser llevados al cielo con nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó, quien nos rescató, quien nos cuidó como a la niña de sus ojos, quien fue nuestro refugio, ¿no? Ese Dios santo, ese Dios bondadoso que si no se inclinaba hacia nosotros no podríamos disfrutar nada de su carácter, ¿no? O sea, ¿tenemos esta esperanza, hermanos? Si no tenés esta esperanza, te animo a que recapacites, ¿no? Como te dije, a David lo perseguían perseguidores de carne y hueso. Si vos todavía no tenés esta esperanza, todavía te persigue tu pecado, ¿no? Huí de él, pero huí en la dirección correcta. Huí a los brazos del Salvador. Él es refugio a los que corren hacia Él, ¿no? Él salva a los que se refugian en Él. Arrepentite de tus pecados y déjate caer en las manos de gracia del Señor. Solo Él te puede salvar, solo en Él podés disfrutar esta vida gozosa, plena de lealtad, y solo en Él podés tener esta esperanza de que hay una vida después de esta muerte, ¿no? Que la hay, ¿no? Así que vamos a orar, hermanos, y terminamos con este salmo. Gracias, Señor, porque es tremendo todo lo que nos has mostrado de tu carácter, tu santidad, tu bondad, tu compasión, tu gracia.
tu infinita misericordia, Señor, ese amor comprometido que tienes con aquellos que son tus hijos, y que ese amor, Señor, no se basa en nuestras promesas infieles, frágiles, sino que se basa, Señor, en tu inconmovible carácter, Padre, en tu inmutabilidad, en tu fidelidad, Señor. Gracias porque también hemos visto cómo es el carácter de alguien que te clama, cómo debe ser, mostrarse frágil, Señor, ser sincero, ser santo para acercarse a ti. Pero aún, Señor, esa esperanza que tiene de un día, por más que la prueba, Señor, lo termine tal vez aplastando, matando, Señor, ese perseguidor, tiene esa esperanza eterna, Señor, y decir, no importa lo que pase, llévense todo, porque yo tengo lo que más amo, tengo lo más importante, mi gloria, Señor, que eres tú mismo. Y que un día vamos a disfrutar de tu presencia, Padre. Pero aún ayúdanos a ver en nuestro carácter si vemos algo parecido, Señor, al de estos perseguidores. No estamos libres de eso, Padre. Señor, que si vemos algo de eso, nos ayude, Señor, a cambiarlo y a poder serte fieles, Padre. A poder tener también hacia ti un amor comprometido, un amor leal, un amor constante, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por la atención que han puesto mis hermanos también. Te pedimos que tu palabra pueda orar. En nombre de Cristo Jesús, amén.